Muy buenos días a todos y a todas. Agradecer mucho a Diego y a Javier, a Laura, a Felipe, a Mariana por estar en este espacio para la Universidad Autónoma Latinoamericana y para la región. Es muy importante abrir estos diálogos y traer estos diálogos para que nos sensibilicemos un poco y comprendamos las dimensiones que no solo el proceso de negociación que actualmente se vive en La Habana, sino que todo lo que a partir de allí se logra acordar y los escenarios posibles que desde allí se desplieguen tengan sentido frente a lo que esperamos de este proceso y a lo que vamos a construir como sociedad a partir de ellos. Precisamente uno de los aspectos importantes que queríamos traer a este diálogo es que las negociaciones en La Habana no son una situación que interese únicamente a nosotros como nacionales. La comunidad internacional ha estado acompañando a Colombia no solo en estos procesos de negociación, sino durante muchos años en el acompañamiento a la sociedad civil, a víctimas, a ONGs y a la misma institucionalidad con proyectos y procesos para fortalecer esas dinámicas de intercambio y de diálogo que puedan viabilizar una salida a ese largo conflicto o esa larga confrontación armada que vive el país. Precisamente para ello hemos diseñado esta cátedra como un espacio de conversatorio. Nosotros vamos a hacer unas preguntas a los invitados. La idea es que cada uno de ellos vaya respondiendo a estas preguntas en un lapso de más o menos 7 a 15 minutos. Queremos iniciar con una pregunta que creo que es básica en esta apertura del diálogo y que da cuenta además o pretende dar cuenta de la importancia que tienen nuestros invitados en este proceso de construcción de paz, en este proceso de negociación. La pregunta es, ¿cuál es la percepción que tienen desde sus roles y desde sus dinámicas, desde su participación activa en el proceso de negociación que actualmente se adelanta en La Habana y entre el gobierno colombiano y el grupo guerrillero de las FARC? Lo primero que hay que decir es que nosotros vemos muy positivamente la voluntad política de negociar, que se inició en este gobierno con la voluntad política de reconocer que había un conflicto armado interno y de reconocer que habían unas víctimas de todos estos contextos violentos de una guerra, de un conflicto armado que lleva más de 50 años en Colombia. Entonces, digamos, ese es como el primer punto que nosotros rescatamos. Dos, vemos que hay unas fortalezas importantes dentro del proceso. El hecho que haya una mesa de negociación donde esté el gobierno nacional y las FARC implica iniciar un proceso de negociación, pero a su vez iniciar un proceso de construcción de paz, porque si observamos otros procesos anteriores, estos no abordaron el proceso de construcción de paz, sino que fueron desmovilizaciones de grupos armados en su momento. Entonces, de por sí vemos que esto ya es un hecho positivo, entre otras cosas porque esta mesa de tener resultados positivos con todas las debilidades y fortalezas que tenga, pues uno de los principales resultados sería para los derechos humanos en la medida en que desaparecería de alguna manera uno de los principales focos de violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Pero además porque también abriría la posibilidad de que los presupuestos y las políticas no se dirijan ya solamente a abordar el tema del conflicto armado, sino del goce efectivo de los derechos. Por ejemplo, de los derechos económicos, sociales y culturales que siempre son la cenicienta de todos los presupuestos y las excusas de todos los gobiernos para decir que se priorizan los derechos civiles y políticos y que los económicos, sociales y culturales pues están en unos segundos niveles. Vemos otra fortaleza en este proceso y es el enfoque que ha tenido. Cuando uno lee los documentos del proceso, hay dos enfoques que se resaltan. Uno es el enfoque de derechos humanos y de víctimas y el otro es un enfoque territorial. La paz no es algo abstracto,
son realidades muy concretas desde lo local y por lo menos en el papel, por lo menos en el discurso, vemos que estos dos enfoques que son complementarios son muy importantes dentro del proceso. Finalmente, vemos que los 3 acuerdos a los que se han llegado son avances que creemos importantísimos por sus contenidos que pueden tener muchas debilidades, pero digamos dentro de lo que se propone también hay cosas importantes. De todas maneras, estos son como, digamos, las fortalezas que nosotros vemos dentro de este proceso, pero obviamente la otra cara de la moneda son las preocupaciones y son los retos que surgen alrededor de este proceso. Y es, por ejemplo, el tema de cómo el gobierno nacional tiene que ir armonizando algunas normatividades que ya existen y que son transicionales, ley de víctimas y restitución de tierras, ahora por ejemplo el Plan Nacional de Desarrollo y otro tipo de políticas que tendría que armonizar frente a unas medidas y unas políticas que traiga este proceso de negociación y obviamente hacia el posconflicto. Es necesario, creería, apoyar a esa sociedad civil desde lo local para la construcción de agendas locales de paz que existen ya en muchos procesos locales, incluso se mencionaba aquí antes en las intervenciones, hay muchísimas experiencias de paz que son importantes, que es necesario replicar, que es necesario tener en cuenta, pero justamente hay que aprovechar este momento o esos momentos que se generan a partir de la negociación y el posconflicto, y es cuál es el municipio que queremos construir, cuál es el municipio posible para construir, cuáles son las instituciones o entidades que queremos se construyan para una sostenibilidad, porque de lo contrario los acuerdos pueden quedar en el papel y en el nivel nacional, pero no bajarán al nivel local, y esos contratos sociales locales que son necesarios construir para abordar esas nuevas realidades que se supone pueden llegar, pues también se quedarían cortas frente a la realidad. La seguridad jurídica, porque en este momento tenemos un marco jurídico para la paz, pero está por construirse toda la reglamentación. Entonces, esa seguridad jurídica tiene que dar tranquilidad a las víctimas, pero también a los inversionistas, pero también a los ciudadanos comunes y corrientes. De todas maneras, los retos son bastante grandes, incluso retos para la cooperación internacional o para las, yo no diría comunidad internacional, sino las agencias de cooperación que desde las políticas de Estado intervienen en unos sentidos, inciden en unos sentidos, y desde la cooperación quieren apuntarle, digamos, a otro tipo de fortalecimientos, a una mayor coherencia. USAID dice que el mayor éxito de la cooperación es que ya no se necesite, pero no se trata, digamos, de una lectura rápida, es decir, como ya hubo acuerdo, nos tenemos que ir, y la gente cree que 10 años es mucho, y resulta que en la ley de víctimas por lo menos ya han pasado 3 y casi 4, y estamos en un proceso de negociación de 3, entonces la cooperación dice, no, nos quedamos hasta 10 años, y 10 años no es nada para 50 años de conflicto armado que hay.